Conversatorio, el currículo para transformar la educación. Experiencia ganadora, Jardín Social Furatena de Colsubsidio y mención especial al Colegio de Confandi. El jurado internacional que nos acompaña para las reflexiones y conclusiones es Renato Operti, sociólogo y máster en investigación educativa. En Uruguay se desempeñó como director de planeamiento educativo y a nivel internacional coordinó el programa de innovación y liderazgo en currículo, aprendizaje y evaluación de la Oficina Internacional de Educación de la UNESCO. Ha publicado más de un centenar de estudios sobre educación en varias lenguas. Actualmente, Operti dirige la Escuela de Posgrados de la Universidad Católica de Uruguay, así como es consultor internacional senior de la UNESCO. Apreciados colegas, amigas y amigos de la educación, es un placer poder, en el marco del Festival de Educación organizado por Azocajas, trabajar como jurado internacional en la categoría currículum. Como ustedes saben, el currículum hoy representa uno de los factores más importantes, más relevantes en la transformación de la educación en los sistemas educativos. Y estamos muy contentos en Azocajas por la receptividad que hemos tenido a colocar el tema curricular como un tema central en las transformaciones educativas. Y tenemos la suma satisfacción y placer de compartirles que hemos tenido hemos decidido tener 2 premiaciones en virtud de la calidad de los trabajos y de las propuestas realizadas. En primer lugar va para el Jardín Social Furatena, con la experiencia Tejiendo Realidades, Infancias Diversas en Tiempos de Cambio, que ha sido desarrollado por la CCF, Colsubsidio. Nuestras felicitaciones y nuestros más sinceros augurios de que esto es una de las experiencias formidables de apoyo a la educación que brevemente después vamos a mencionar. El segundo lugar de esta categoría, esto es la categoría de currículum, fue para el Colegio Confandi, con su experiencia, con su proyecto, Foco de Ciencia y Tecnología para Innovación. También nuestras felicitaciones más sinceras y más agradecidos a ustedes por lo que representan estas experiencias. Y yo quisiera brevemente mencionar lo que son para nosotros 5 características fundamentales que estas 2 experiencias, así como otras, tienen como sustrato común y que las colocan en la vanguardia de la discusión actual sobre la educación en el mundo y en la región. El primer punto es esta idea de tejer, que está puesto en uno de los proyectos como denominación. Tejer realidades, esto es una educación que teje, combina, integra realidades, expectativas, necesidades y aspiraciones. La educación es tejer, es surcir, es conectar. Y yo creo que esta idea de tejer es fundamental en educación, sobre todo porque en educación tenemos una tendencia a separar, a segmentar. Y bueno, este proyecto, justamente una de sus bondades, los proyectos que hemos visto, es la idea de tejer realidades, expectativas, necesidades y bondades. La segunda, la intención y la firme voluntad que presentan estas iniciativas de poner como tema central la transformación de la educación, una visión sistémica del cambio, una visión que integra, por ejemplo, algunos de los proyectos de las humanidades con las ciencias, porque el mundo en que van a vivir nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, es un mundo de conexiones, y conectar las humanidades y las ciencias, tener una concepción más comprensiva del quehacer científico, entender que todo está conectado, que todo está entrelazado, bueno, es otra de las características fundamentales de estas iniciativas. La tercera, entender la diversidad, está en uno de los títulos de los proyectos. La diversidad es fundamental, pero la diversidad es multidimensional, la diversidad individual, es la diversidad social, es la diversidad cultural, es la diversidad territorial, es la diversidad étnica. No como una restricción, no como una barrera para los aprendizajes, sino como una oportunidad para más y mejores aprendizajes. El resaltar la diversidad le da a los proyectos una conexión muy empática con la multidimensionalidad de las personas, hoy nosotros como seres multidimensionales que de alguna forma tenemos características muy distintas. El cuarto, esta idea de que el currículum está mediado, está de alguna forma mediatizado por 2 cosas fundamentales. Una, por el uso de la tecnología, pero los proyectos hacen un uso muy inteligente de la tecnología, no la tecnología en educación, sino la tecnología enmarcada en la educación, que es distinto. La tecnología no es un resorte que se agrega a la educación, sino que tiene un sentido y un propósito que le da la educación. Y esta idea también del currículum experimentado, está muy bien en los proyectos, cómo el currículum está experimentado por las familias, por las comunidades,
por los alumnos, por los educadores. En el mundo se habla mucho hoy del currículum experimentado. Y el último elemento es esta idea de que la educación amplía oportunidades de aprendizaje, amplía espacios de aprendizajes, y no se ve lo presencial y lo virtual como agregado a lo presencial, se ven como integrados y como superando y venciendo fronteras y umbrales. Todos aprendemos de diferentes formas en todos los momentos de la vida. Esta idea del aprendizaje que habla la UNESCO, del aprendizaje a lo largo y ancho de toda la vida. Entonces, para resumir, los proyectos presentan notas fundamentales hoy de los procesos educativos contemporáneos: tejer realidades, transformaciones sistémicas integrales, asumir la diversidad, entender que el currículum está siempre mediado por una cantidad de elementos, y ampliar oportunidades de aprendizaje, sin umbrales, sin fronteras, sin restricciones, y también revalorizando, como hace uno de los proyectos, las tecnologías en un sentido plural. Son lo que llamaban, entre comillas, las viejas y las nuevas tecnologías, y la revalorización de la casa, y del hogar, y de la familia y la comunidad como lugar de aprendizaje. Entonces, felicitarlos nuevamente a los colegas y amigas y amigos de ambas iniciativas, y ahora darle la oportunidad a Paola Andrea para que nos ilustre con los conceptos, el proyecto, y después nos regale un video donde están de alguna forma las principales características del mismo. Así que, bienvenida Paola Andrea, nuevamente felicitaciones a ti, a Mabel, por lo que han hecho y forjado, porque en definitiva en ese proyecto están los gérmenes de la educación no solo de hoy, sino del mañana. Adelante, Paola, te escuchamos. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias a Socajas y a todo el proceso del festival. Definitivamente para Colsubsidio es un honor haber podido presentar la experiencia de nuestra red de jardines sociales con el Jardín Social Furatena, y efectivamente también poder hoy compartir que esta experiencia de Tejiendo Realidades, Infancias Diversas en Tiempos de Cambio, es una oportunidad para poder compartir la experiencia que desde hace más de 20 años Colsubsidio ha tenido en la atención de la educación inicial en el país, especialmente en Bogotá y en Cundinamarca, donde Colsubsidio tiene un esfuerzo importante por el cierre de brechas sociales. Hace más de 20 años, Colsubsidio inicia una historia a través de alianzas estratégicas con las entidades territoriales, a través de las cuales está logrando llegar anualmente a alrededor de 40,000 niños y niñas. Y uno de los programas de educación inicial precisamente son los jardines sociales, donde está el Jardín Social Furatena, que hace parte de una alianza de más de 12 años con la Alcaldía Municipal de Funza. Funza es un municipio en el departamento de Cundinamarca. Allí entonces nosotros, como red de jardines sociales de Colsubsidio, desde el año 2018 venimos generando un proceso de fortalecimiento técnico que surge desde el interés de todo un equipo interdisciplinar por ahondar en un proceso de llegar a las familias, de reconocer los niños y retomar un poco la apuesta nacional también que el país ha venido haciendo en favor de un currículo abierto a la experiencia, como tú lo mencionabas. Entonces, desde ese momento y con fuerza en el 2019, nosotros logramos tener la experiencia del proceso de fortalecimiento de Tejerred. Tejerred fue una iniciativa que surge de nuestro equipo, del equipo interdisciplinar de la red de jardines, y se constituye a partir de la metáfora del tejido. El tejido como un tesoro ancestral de nuestros territorios colombianos, que es muy valioso. Y a partir de toda esta metáfora, efectivamente nosotros logramos tener la oportunidad de constituir una apuesta por un currículo abierto a la experiencia, un currículo emergente que se ha sustentado desde el reconocimiento de los niños como seres participativos, como seres sociales que interactúan con su contexto histórico, con su contexto cultural, y con el reconocimiento, por supuesto, de las familias como un actor fundamental en este proceso. Llegamos entonces al 2020, veníamos ya en un proceso de fortalecimiento en Furatema, y en Furatena efectivamente con un esfuerzo importante de su equipo, de sus maestras, logramos que en el año 2020, cuando nos encontramos con una situación
dura para todos, que fue la pandemia por COVID-19, ya nosotros traíamos todo un proceso de apuesta en favor del currículo, de ese currículo que, reconociendo a los niños, se sustentan las relaciones interpersonales, porque son dos elementos fundamentales lo que nosotros hemos retomado, tomando un poco la apuesta del Ministerio de Educación desde las bases curriculares, retomando un poco lo que nos ha aportado desde las apuestas de DIWI, de Ayuelos, y reconocemos entonces en ese currículo esa posibilidad de transformar de la mano de los niños, desde el reconocimiento de sus intereses, de su historia. Y en el momento de la pandemia, todos tenemos que ir a casa. Todos tenemos que ir a casa, ya no podemos atenderlos en el jardín, todas nuestras experiencias pedagógicas tendrían que rediseñarse. Y el gran elemento que contaba el Jardín Furatena y la red de jardines de Colsubsidio era que precisamente todos nuestros procesos estaban sustentados en el reconocimiento de las relaciones, de la interacción y de la fuerza que le damos al ambiente de aprendizaje, que no es uno único en un aula de clase, sino que es un ambiente que se constituye. Por eso llegar a trabajar con las familias a través de estos medios no presenciales, donde la familia se convierte en el protagonista, ha sido fundamental y fue posible porque nuestras maestras reconocen la intención pedagógica y reconocen la potencia que tiene la familia dentro de esa intención pedagógica en favor del desarrollo. Así lo hicimos, Renato, y para todos, y de esa manera, pues la pandemia fue y ha sido una oportunidad para encontrar en la familia una alianza estratégica para seguir fortaleciendo el desarrollo de los niños y niñas. Elementos entonces fundamentales, el Jardín Furatena pertenece a una red y desde allí anualmente más de 7,000 niños en jardines están logrando tener con Colsubsidio esta experiencia pedagógica y son las maestras también como protagonistas las que han creado y han hecho posible esta experiencia de Tejiendo Realidades, Infancias Diversas en Tiempos de Cambio. Como tú lo decías, entonces los invitamos a ver un video que consolida y les deja ver un poco de nuestra experiencia. Excelente, Paola, muy bueno. Vamos a ver el video entonces. Funza es Colombia y aquí las culturas están en movimiento. En el municipio de Funza, las infancias se desarrollan al ritmo de la música y las artes. En el barrio Suame se encuentra el Jardín Social Furatena. Su nombre tiene significado artesanal, representa a la familia como centro de la sociedad. Aquí se tejen las historias de 189 niños y niñas y sus familias. Entre risas, dibujos y juegos nace la amistad. En el año 2019 nace este sueño y es aquí donde surge Tejiendo Realidades, Infancias Diversas en Tiempos de Cambio. Al igual que la vida, esta experiencia es dinámica. Parte de un ejercicio de reconocimiento de diversidad denominado mapeo y cartografía pedagógica. Este ejercicio inspira nuestras acciones, la diversidad cultural, social y del desarrollo. Nos permitió diseñar las estrategias para encontrarnos en casa. Reencuentro en casa e hilando encuentros. Guía a familias, orientaciones pedagógicas para niños y niñas con alteraciones en el desarrollo y experiencias diarias para los niños y las niñas mediadas por las tecnologías. Estas estrategias se integran al proyecto pedagógico del Jardín Furatena y nos permiten dar continuidad a los procesos durante la contingencia mundial. Reconocer las realidades y la diversidad de nuestras familias nos propone de entrada un reto que implica repensar nuestra práctica educativa, una oportunidad maravillosa de ampliar nuestra mirada educativa y de seguir acompañando el crecimiento y desarrollo de las infancias de una manera sensible, que reconoce las posibilidades educativas que existen en el hogar y ubica a las familias como mediadoras en los procesos que lidera el Jardín Social Furatena. Hemos vivido una gran experiencia con nuestra gran familia Furatena, ya que tenemos nuestra total gratitud y confianza. Sabemos que hay un gran equipo de profesionales que siempre nos comparten todo su saber, sus cuidados y el desarrollo para nuestros niños, brindándonos espacios los cuales nos permiten tener experiencias nuevas y gratificantes para los niños como para nuestra familia, cambiando y contribuyendo a nuestros planes de vida. Como maestra considero que la práctica pedagógica se ha visto movilizada a través de la mochila de colores, porque escribimos vivencias de juego a través de ejercicios literarios inspirados en la infancia. Colores es el personaje que representa a todos los niños y niñas,
simbolizan la voz de una infancia que le dice al adulto: escúchame, juega conmigo, háblame, cuídame, te necesito a mi lado. También nos permitió oír música distinta para la infancia, música creada para ellos, abriendo la opción de expresarse libremente desde la voz, el movimiento, la corporalidad y el juego. Mi gusta ta mochila de colores y mi familia me gusta cachivachi y me gusta también abuelitos porque cuenta historias y te hace bailar. La experiencia del Jardín Furatena inspira la práctica y reflexión pedagógica de 33 jardines sociales. 11 de ellos tiene presencia en Bogotá y 22 en diferentes municipios de Cundinamarca. El aspecto replicable y su éxito en los procesos de la educación inicial tienen que ver con los procesos por validar los aconteceres de las infancias en el entorno hogar y el aprovechamiento de las posibilidades tecnológicas sin virtualizar la educación inicial. De esta manera contribuimos al cierre de brechas sociales, democratizando esta experiencia de diversas maneras, asumiendo que el desarrollo infantil no se detiene, liderando el reto de acompañar a las infancias y tejer las realidades en tiempos de cambio. Muchas gracias. Yo creo que tanto la conceptualización que hizo Paola como el video están evidenciando esa preocupación por colocar la educación en los dos ejes fundamentales, ¿no?, que hacen a los sistemas educativos más exitosos en el mundo, que es el docente protagonista, orientador, referente del alumno, facilitador de sus aprendizajes, y el alumno también protagonista de sus aprendizajes. Por eso yo le preguntaría a Mabel, de alguna manera uno de los temas centrales en la educación inicial en el mundo es cómo tú desarrollás el bienestar integral del niño, ¿no?, incorporando los aspectos sociales, emocionales, cognitivos, que están muy presentes en el proyecto. ¿Cómo crees tú que esta iniciativa impacta en ese bienestar integral del niño y la niña? Es decir, del niño y la niña como persona, en el sentido de que, como todos sabemos hoy día, las emociones y las cogniciones y los conceptos van todos de la mano. Mabel. Bueno, buenas tardes para todos. Pues desde nuestra experiencia, nosotros lo primero que intentamos hacer, como se ha mencionado, es esa identificación de las particularidades de las familias, esas características propias que hacen a cada niño y niña un ser diferente. Es decir, partimos desde lo étnico, de un enfoque cultural, de un enfoque inclusivo, para poder llegar así a una atención de calidad, a una atención integral de calidad. Lo que nosotros pretendemos es generar niños críticos, un niño creativo, un niño que tenga su identidad basada en la creencia en sí mismo, un niño que sea independiente, que construya vínculos afectivos sanos. Ese es, pues, digamos, como a donde nosotros le estamos apuntando con esta apuesta y con esta experiencia, teniendo como se ha mencionado, la familia como actor principal, como parte de toda esta experiencia pedagógica. Son ellos, las familias, las que nos articulan el proceso y nos acompañan en esta experiencia. Sí, yo creo que, gracias Mabel, queda muy claro el concepto. A mí me da la impresión también que me gustaría que un poco pudieras ahondar en esta idea que ustedes trabajan de la casa como aprendizaje, ¿no? Es decir, una de las notas dominantes del COVID-19 y sus impactos ha sido que implica una reconfiguración de los roles, ¿no? Los roles de los educadores, de los niños, de las niñas y también de las familias y las comunidades. ¿Cómo ven a las familias incorporadas y mentalizadas y apropiadas de esta idea maravillosa que ustedes hablan de la casa como lugar, como ámbito de aprendizaje? Bueno, las familias fueron muy receptivas o han sido muy receptivas con este proceso. Ante esta nueva realidad, los encuentros han sido diferentes a lo que se venía haciendo en el 2019. Con el 2020 pasamos a unos encuentros sincrónicos y asincrónicos,
donde la familia es el protagonista, donde las actividades pedagógicas ya no las realiza solamente el niño, sino también va toda la familia incluida ahí. Es decir, vuelvo y recalco en ese papel de la familia como actor principal en ese proceso pedagógico. Ya no es esa familia que se acostumbraba a dejar el niño en el aula y dejaban toda la educación al centro educativo, sino que ahora la familia es parte y la familia ya tiene conciencia y está sensibilizado frente a ese papel tan importante que juega desde sus diversas dinámicas. Entonces, para nosotros es muy importante y por eso la articulación con la familia lo es todo para nosotros en esta experiencia. Yo creo que es clave lo que decís y nos da la impresión que el COVID ha visibilizado, por un lado, nos ha mostrado el acto complejo de educar, desafiante de educar, y las familias han reconocido, apreciado más. Me parece que ese rol activo que tú decís es fundamental. Yo te preguntaría, porque tú lo mencionaste muy bien, y está en el video también, y lo que decía Paola, esta idea de la inclusión que tú mencionas, que es un poco la idea de la inclusión hoy por hoy preconizada entre otras instituciones por la UNESCO, esta idea de que no es que algunos alumnos sean especiales, sino que todos somos especiales porque todos somos singulares. ¿Cómo reaccionan las familias y los educadores fundamentalmente frente a la diversidad? No solamente la aceptan, sino cuánto la protegen, la cuidan, la desarrollan. ¿Cómo es esa relación del alumno diverso desde el posicionamiento del educador y de las familias? ¿Cómo lo ven? Bueno, esta transformación es importante porque primero comenzó con esa sensibilización para todos, ¿no? Para toda la comunidad educativa, para las maestras, para los niños también, y luego se hizo extensiva hacia las familias. Entonces es enseñarles a ellos que cada niño tiene su proceso, su tiempo de aprendizaje y cada uno tiene sus particularidades. A unos les gusta explorar unas cosas, a otros les gusta explorar otras. Es decir, cada uno tiene sus gustos y sus intereses y van descubriendo y van conociendo de acuerdo a cómo les interesa a ellos lo que hay en el entorno o en su contexto. Es como la forma de que ellos se van desarrollando y van desarrollando ese potencial que lleva cada uno de estos niños y niñas. Las familias lo han recibido muy bien, lo tienen muy claro ya, respetan mucho la diversidad, saben que todos tienen procesos diferentes y tienen momentos diferentes. Es así como nosotros trabajamos articuladamente con acciones no solamente pedagógicas, sino nutricionales y psicosociales, y todo esto apunta precisamente a respetar esa particularidad. Eso es bien interesante. Te voy a hacer una última reflexión o pregunta, pero antes mencionar un punto que tú mencionabas que me parece clave. El punto de partida de la educación y del currículum es la diversidad del estudiante y de los procesos de aprendizaje. Y es a partir de ahí que uno construye el resto, ¿no? Construye las disciplinas, las áreas, los tiempos de instrucción, como tú bien decías, las estrategias pedagógicas. Es decir, el cambio de paradigma educativo está por empezar por el alumno o la alumna como persona, no dejarlo como resultado de una propuesta que uno hace sin tenerlo en cuenta, ¿no? Yo creo que ese punto que tú mencionaste es clave. Y por último, preguntarte, se nos viene el mundo post-COVID, está ahí, ¿no? Ojalá que esté más pronto, por lo menos deseamos todos, en Colombia y en América Latina, cuanto antes estemos cerca de ese mundo post-COVID. Yo entiendo, y te pregunto a ti, para saber tu opinión, que no hay retorno a un mundo pre-COVID, que hay una educación reformulada, transformada a partir del mundo post-COVID. ¿Cómo sentís que este tipo de iniciativas que han ustedes impulsados nos acercan más al mundo post-COVID que al mundo pre-COVID? Bueno, nosotros ya estamos en alternancia, estamos de alguna manera incorporándonos a esta nueva realidad. Ya todos hemos desarrollado, digamos, nuevas formas de relacionarnos con
con esta emergencia sanitaria. Y creo que para nosotros, más que una situación, digamos, la vimos como una oportunidad para tener nuevas formas de relacionarnos con nuestras familias. Y creo que así como nos lo dio la pandemia y que nos permitió esas nuevas formas de relacionarnos, creo que después de que pase la pandemia, que ojalá sea muy pronto, ya las relaciones no serán las mismas, porque seguiremos apuntándole a seguir en este enfoque inclusivo, en seguir apuntándole a ese enfoque étnico, a mirar a los niños como desde la comprensión de que ellos no aprenden únicamente desde el aula, ellos aprenden desde el entorno que los rodea, desde la familia, desde cómo, desde las respuestas que el entorno les da a ellos mismos. Entonces, ya el rol de la maestra es otro, ya el rol de la familia es otro, y creo que el rol de la educación inicial, creo que ya es otro indudablemente. Sin duda que estamos ante, tú lo decías, ante la emergencia de una educación. Paola, ¿tú quieres agregar sobre estas reflexiones que se han dado algún elemento de cierre de este conversatorio, que para nosotros ha sido, en realidad es música para los oídos, por lo que está hablando Mabel, son el trazado de la educación que se viene, ¿no? No sé, ¿qué pensás tú, Paola? Claro que sí, no, Renato, yo aquí pensando y sintiendo decía que efectivamente, como tú lo has mencionado, es que no hay retorno, pero es que ha sido la oportunidad de darnos cuenta y de ratificar algo que ya sabíamos, que cuando estamos hablando de un proceso educativo, tú lo decías, y un poco inspirándonos en una experiencia que Colsubsidio ha venido acercándose, que es la experiencia de San Miniato en Italia, con Aldo Fortunati en educación inicial. Maravilloso pensar que ese currículo abierto a las posibilidades reconoce al niño como protagonista, pero además reconoce que lo fundamental no son los contenidos. Lo fundamental es la experiencia, lo fundamental es el ambiente, es las relaciones. Entonces, pues el COVID nos lo hizo ver de una manera mucho más clara y abrupta, pero nos ratificó al equipo de Colsubsidio que íbamos por buen camino. Escuchar a Mabel, ver el video es volver a sentir en las fibras eso que hemos logrado y saber que con nuestros 33 jardines que hoy tenemos y los programas que Colsubsidio tiene en preescolar integral, en modalidad propia en los municipios de Cundinamarca, toda la red de educación inicial que existe en las cajas de compensación, porque somos muchos en las cajas que hemos venido fortaleciendo la atención en primera infancia en los territorios, pues hay un esfuerzo por seguir estando allí en el marco de este proceso del reconocimiento de la educación inicial como una posibilidad de cierre de brechas, y seguiremos así, seguiremos en ese esfuerzo reconociendo la diversidad como un foco fundamental. Muchísimas gracias, Paola y Mabel. Realmente nos llevan al futuro, que está ahí nomás. El futuro son los niños, las niñas que están en el Jardín Social Fratela, como en otros lugares, y que están esperando que propuestas como las que hemos escuchado se expandan, se universalicen, no imitando nada, sino cada lugar tiene su propia construcción, como la tienen ellos, porque las identidades que ellos construyen por la mochila viajé es una identidad que conecta el pasado, el presente y el futuro. Es bien interesante esas conexiones de los tiempos, ¿no? Pero yo quisiera terminar señalando que ¿por qué nos proyectan hacia el futuro? Nos proyectan hacia el futuro porque, en definitiva, parten de lo fundamental en la educación del hoy y del mañana, que es considerar al niño o la niña como una persona que necesita un enfoque integral de abordaje de sus necesidades y expectativas, y que no lo hace sino en un contexto comunitario, familiar, educativo, y que todo eso está interconectado. Por eso a mí me gusta mucho esta idea de tejer, porque es justamente la educación es tejer conexiones, es tejer realidades, es tejer expectativas, y hacerlo de una manera donde el currículum, esto es, ¿qué es el currículum? El currículum es la construcción del para qué y qué, y el cómo educar, aprender y evaluar. Eso es el currículum. El currículum siempre es, y eso lo muestra muy bien la experiencia de ustedes, una construcción local, es una mirada global. Mencionaba recién Paola
sus fuentes de inspiración, porque justamente el mundo es una permanente ida y vuelta, ¿no? entre el contexto y la realidad local y la mirada global. Por eso la UNESCO habla del currículum como construcción local, pero ese currículum no es un currículum abstracto, no es un currículum que está en una biblioteca apilado, es un currículum que mencionaba muy bien Paola y Mabel, vivencial, experimental, realizable, experimentado. Por eso hablamos mucho de ese currículum experimentado por los alumnos, por los educadores, por las familias y las comunidades. Ya quizás en el futuro no hablemos de currículum solamente escolar, hablemos de un currículum que tiene otras características, porque ya ahora por sí el currículum atraviesa a muchos actores distintos de dentro y fuera del sistema educativo. Y empezar en la educación inicial es clave, porque los cimientos de una sociedad y las condiciones de una sociedad se gestan ahí. Entonces me parece que esta idea del currículum vivencial, experimental, nos lleva al futuro. El otro elemento que me gustaría mencionar es esta idea de red. Las redes son lo que hacen la diferencia en educación. Cuando te escuchaba a Paola hablar de la red ahora, me acordaba de algunas redes, por ejemplo, en Manchester, en Inglaterra, que se han desarrollado en este tiempo, de haber puesto a las escuelas a trabajar juntas, buscando respuestas frente al COVID, por ejemplo. Entonces, unas tutorean a otras, colaboran y tejen juntas. Esta idea de las estrategias colaborativas, que está basada en un elemento fundamental en la educación, que es la cultura de la confianza. Confiar en el otro. El educador confía en la comunidad confía en el educador, la familia, el alumno, etc. Entonces, esta idea de red, esta red de colaboración e integración es fundamental y creo que es un elemento que nos conecta hacia el futuro. El otro punto que me parece interesante, para ir cerrando, es el que tiene que ver con esta visión del alumno, la singularidad del alumno. La educación inclusiva es lo que muy bien decía Mabel hace un rato atrás, es apuntalar el potencial de excelencia que tiene cada niño, cada niña. El drama de la educación es que muchas veces nos cerramos frente a ese potencial y creemos que todos son homogéneos y uniformes, cuando todos somos diversos. Y la diversidad es la contraparte de una educación inclusiva. Y la contraparte de una educación inclusiva que atiende a la diversidad es lo que ustedes han hecho, la personalización de la educación. La personalización de la educación no significa la educación individualista, no. Significa atender a la persona, hacer ese vestido, traje a medida de cada uno de nosotros, inserto en el espacio colectivo de aprendizaje que son las familias, las comunidades, los centros educativos, el aula. Por eso nos parece, para finalizar, apreciados colegas, amigas, amigos de la educación, que lo que hemos hoy visto nos lleva al futuro. Y solamente una nota. No cometamos el error de pensar que es retornar a una educación que ya fue. Pre-COVID fue. COVID va, seguramente, como decía Mabel y Paola, ojalá que en el poco tiempo también fue. Lo importante es conectarnos con el futuro, sin perder el presente y el pasado, pero conectarnos con el futuro. Y lo que hoy hemos visto y hemos escuchado y vivenciado nos conecta con ese futuro que tiene que tener como base las nuevas generaciones, un futuro mejor, más sostenible, más justo, más inclusivo, porque indudablemente tenemos el mundo adulto una larga deuda pendiente con las generaciones más jóvenes. Es tiempo de abrirse a la generosidad educativa y es tiempo de ponerlos a ellos en la centralidad de los procesos pedagógicos, como me mencionaban Mabel y Paola. Entonces, por parte nuestra, nuevamente felicitarlas a todas por este emprendimiento y festejar que siempre la educación es lo más noble y más saludable y más espectacular que nos puede pasar, que es siempre estar militando por más y mejores oportunidades educativas. Así que nos despedimos y volvemos creo que a la presentadora. Muchas gracias y gracias a Socaja por darnos la oportunidad de participar. Gracias Renato. Bueno, Socaja. muchas gracias. Gracias a todos.